Días, vamos a ver la presentación Acciones esenciales para la seguridad del paciente. Mi nombre es Maribel Cabrejos Jiménez, soy residente de segundo año de la especialidad de Medicina Familiar, con sede en la Unidad de Medicina Familiar número 75 del IMSS, localizada en el municipio de Nezahualcóyotl. Vamos a entender que la seguridad del paciente nace de una necesidad a nivel mundial de evitar infecciones, evitar el daño en el paciente. Como introducción, tenemos que conocer que la Organización Mundial de la Salud estima que a escala mundial cada año millones de pacientes sufren lesiones que pueden ser discapacitantes e incluso pueden producir la muerte como consecuencia de prácticas médicas o atención insegura. Ejemplo de ello es que a nivel mundial una práctica común son las inyecciones. Al menos se sabe que 1.3 millones de defunciones están asociadas a la aplicación de inyecciones de manera incorrecta, lo cual provoca al menos 26 millones de años de vida perdidos, principalmente por la infección de virus como hepatitis B, C y VIH que se producen a través de inyecciones con jeringas reutilizadas. Esto genera una carga económica bastante fuerte en los servicios de salud a nivel mundial, con gastos médicos y hospitalizaciones que gastan millones de dólares. La seguridad del paciente se define como aquella atención libre de daño accidental, asegurando el establecimiento de sistemas y procesos operativos que minimicen toda probabilidad de error hacia el paciente y se maximiza la probabilidad del impedimento de daño. En el 2007, la Organización Mundial de la Salud propone 9 soluciones para la seguridad del paciente con la finalidad de ayudar o reducir el riesgo de daños que son innecesarios relacionados con la atención sanitaria. Estas 9 soluciones son aquellas que guardan relación con los medicamentos que tienen aspecto o nombre parecido, la identificación de los pacientes, la comunicación durante el traspaso de pacientes, la realización de procedimientos correctos en el lugar del cuerpo correcto, control de las soluciones concentradas de electrolitos, asegurar la precisión de la medicación en las transiciones asistenciales, evitar los errores de conexión de catéteres y tubos, usar una sola vez los dispositivos de inyección y por último, mejorar la higiene de manos para prevenir las infecciones asociadas a la atención a la salud. También existen 6 objetivos internacionales propuestos por la Joint Commission International, en donde se propone que se debe identificar correctamente a los pacientes. 2. Mejorar la comunicación eficaz. 3. Mejorar la seguridad de los medicamentos de alerta. 4. Verificar el lugar correcto, el procedimiento correcto y la cirugía del paciente correcto. 5. Reducir el riesgo de infecciones relacionadas con la atención de salud. Y por último, el punto 6 es reducir el riesgo de lesiones por caídas de los pacientes. A nivel nacional, desde el 2002, la Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud y la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, ha impulsado la adopción de iniciativas dirigidas a fortalecer la seguridad del paciente. Se formaron las 10 acciones en seguridad del paciente, actualmente conocidas como las Metas Internacionales en Seguridad del Paciente, que estas las vamos a conocer a lo largo de la presentación. Es importante destacar que la seguridad de atención médica en nuestro país forma parte de un programa social. En México se ha comprometido mucho a mantener la seguridad del paciente de tal manera que se busca una atención efectiva y de calidad accesible para toda la población, y esto forma parte de los elementos del Plan Nacional de Desarrollo desde el 2013. A continuación vamos a ver el marco normativo que se relaciona a nivel nacional respecto a la seguridad del paciente. En México se cuentan con varios instrumentos normativos que regulan los aspectos de la atención médica para prevenir los daños asociados a la misma.
Ejemplo de ellos es la Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, la norma 229 que se refiere a la salud ambiental, la norma 13 para la prevención y control de enfermedades bucales, la norma 16 que establece las características mínimas de infraestructura que deben de tener los establecimientos de salud. Por mencionar solamente algunas leyes o normas que existen en nuestro país. Una vez ya entendida la importancia de la seguridad del paciente a nivel mundial y nacional y el marco normativo que sí existe y se aplica a nivel nacional, vamos a conocer las acciones esenciales para la seguridad del paciente en el entorno hospitalario, en primer lugar, y posteriormente veremos cuál es un poquito la diferencia de las acciones esenciales para la seguridad del paciente en el entorno ambulatorio. En ambas situaciones las acciones esenciales son 8 y la única diferencia que se marca es el que el tratamiento a nivel ambulatorio, a diferencia de en el nivel hospitalario, sobre todo se va a caracterizar por que el paciente no se encuentra de manera hospitalizada y así el paciente tiene ciertas características que debemos evitar sus daños. Bueno, la primera acción esencial se define como la identificación del paciente, cuyo objetivo general es mejorar la precisión de la identificación de pacientes, unificando este proceso en todos los establecimientos del sector salud, ya sea privado o ya sean instituciones federales, utilizando al menos 2 datos básicos para la identificación del paciente, que es el nombre completo y la fecha de nacimiento. Esto se busca prevenir errores que involucren al paciente equivocado. Esto se divide en lo que sería la identificación general del paciente desde el momento que se solicita la atención y durante toda la estancia en el ambiente hospitalario. Los documentos que se generen durante el proceso de atención, por ejemplo, todo aquello que esté dentro del expediente clínico, como son las órdenes de laboratorio, las órdenes de estudios de gabinete, tanto los traslados de referencia y contrarreferencia al paciente, todos estos documentos deben contener al menos el nombre completo del paciente y la fecha de nacimiento. Respecto a la estandarización, es bien importante darnos cuenta que el paciente debe tener como elementos útiles para su identificación una tarjeta que se puede encontrar ya sea en la cabecera o a pie de cama. Esta se debe de colocar en todos los lugares de hospitalización, incluyendo lugares de hemodiálisis, quimioterapia, radioterapia o cirugías de corta estancia. Al menos debe contener el nombre completo y la fecha del nacimiento del paciente. Dentro de la identificación se considera importante el brazalete o la pulsera que debe colocarse en la extremidad superior derecha cuando las condiciones físicas y tratamiento lo permitan, y cuando no sea así se debe colocar en la extremidad superior izquierda o en cualquiera de los 2 tobillos, y esto se debe registrar en la hoja de enfermería. Se debe informar al paciente y a su familiar sobre la importancia de portarlo y de no retirarlo durante la estancia en el establecimiento hospitalario. En situaciones importantes, por ejemplo, cuando estamos en urgencias y hay algún choque en donde la vida del paciente se puede ver bastante comprometida, se tiene prioridad a los cuidados, a la atención médica y posteriormente a la identificación del paciente. Será la responsabilidad del personal de enfermería que se identifica al paciente al estabilizarlo. También la identificación del paciente previa realización de procedimientos, es decir, antes de la administración de todo tipo de medicamentos, se debe de corroborar que sea el paciente y el medicamento prescrito por el médico. También antes de la administración de infusiones intravenosas, antes de la transfusión de hemoderivados, antes de la extracción de sangre u otras muestras de análisis clínico, antes de realizar algún procedimiento médico o quirúrgico, antes del traslado dentro o fuera del establecimiento hospitalario, antes de la dotación de dietas, antes del inicio de la terapia de reemplazo con hemodiálisis y antes de la entrega de cuerpos y en la identificación de cadáveres se debe de identificar al paciente al menos con el nombre y fecha de nacimiento.
Como ya lo habíamos mencionado, todos los documentos que formen parte del expediente clínico deben de contener al menos el nombre del paciente, la fecha de nacimiento y algún otro dato de identificación que la institución desee colocarlo como reglamento. El personal de salud debe registrar todos los membretes, incluso de soluciones intravenosas. También se debe de identificar en sondas y catéteres del paciente su nombre y su fecha de nacimiento. En cuestión de imagenología, laboratorio clínico y patología, es importante destacar que se debe de requisitar con nombre completo y fecha de nacimiento del paciente, así como verificar que las muestras sean del paciente correcto. La siguiente acción esencial para la seguridad del paciente se define como la comunicación objetiva. Aquí el objetivo general es mejorar la comunicación entre los profesionales de la salud, los pacientes y familiares, a fin de obtener información correcta, oportuna y completa durante el proceso de atención, y así reducir los errores relacionados con la emisión de órdenes verbales y telefónicas mediante el uso del proceso llamado escuchar, escribir, leer, confirmar, transcribir, confirmar y verificar, así como en el proceso de escuchar, repetir, confirmar y transcribir. De igual manera, esto nos permite reducir errores durante el traspaso de pacientes, cambios de turno y mejora la comunicación entre los profesionales de salud, de tal manera que se proporcione información correcta, oportuna y completa durante el proceso de atención al paciente. Dentro de las acciones esenciales que se deben de realizar aquí para mejorar la comunicación del equipo médico es que las órdenes verbales y telefónicas relacionadas con la atención de los pacientes, ya sea entre el médico y los diversos servicios del hospital como laboratorio, banco de sangre, patología y rayos X, se debe contar con una bitácora específica para el registro de estas órdenes. Esta bitácora, por lo usual, está en el control central de enfermería. También el proceso de escuchar, escribir, leer, confirmar, transcribir, confirmar y verificar se refiere a que el personal de salud que reciba cualquier indicación verbal o telefónica debe anotar en la bitácora los datos de identificación del paciente. Como mínimo sabemos que son 2, el nombre completo y la fecha de nacimiento, así como el nombre, cargo y firma de aquella persona que emitió y la que recibió la orden, con fecha y hora en la que se recibió la orden. También el personal de salud que emita o reciba cualquier indicación verbal o telefónica debe cumplir el proceso en donde la persona que recibe el orden debe escuchar atentamente. La persona que reciba la orden debe escribirla en la bitácora. La persona que recibe la orden debe de leer la orden a la persona que la emitió, y la persona que emitió la orden debe confirmar que la información es correcta. La persona que recibió la orden debe transcribir en la bitácora al expediente, y por último, la persona que emitió la orden debe confirmarla y verificar que se encuentre en el expediente clínico, firmándola en un plazo no mayor de 24 horas cuando esa trabaje entre semana y no mayor de 72 horas cuando tengan turnos especiales. Respecto a la emisión y recepción de las órdenes verbales telefónicas en urgencia, en el proceso abreviado escuchar, repetir, confirmar y transcribir, como se observa en pantalla, se refiere a que la persona que reciba la orden debe escucharla atentamente y la persona que recibe la orden debe repetir la orden en voz alta. La persona que emitió la orden debe confirmar que la información es correcta y la persona que recibió la orden debe transcribirla a la bitácora después de haber atendido al paciente. Por lo tanto, de la comunicación durante la transferencia de pacientes debemos evitar errores, utilizando la técnica SAER, que se refiere a la situación, antecedentes, evaluación y recomendaciones. Es decir, que durante una transferencia de pacientes de un servicio a otro, que es muy común dentro de las referencias y contrarreferencias del paciente, o durante los cambios de turno
Al menos se deben de mencionar los siguientes datos, donde el personal de salud debe presentarse por nombre, cargo y lugar de trabajo, mencionar el nombre completo del paciente y fecha de nacimiento con datos de identificación, mencionar el servicio en el que se encuentra, describir brevemente el problema que tiene el paciente por el cual se encuentra hospitalizado, la condición actual, aspectos clínicos relevantes, incluyendo los signos vitales, así como la medicación ya administrada, así como antecedentes de alergias, los resultados de laboratorio, imágenes relevantes, así como los procedimientos que ya se han realizado. Es decir, esto lo vemos muy común cuando un paciente va por ejemplo, de urgencias al quirófano, en donde siempre se debe de entregar al paciente con toda esta información. Por último, respecto a lo que es el egreso del paciente, durante el egreso se debe de corroborar que el paciente tenga sobre todo la identificación completa, su fecha de ingreso, fecha de egreso, el motivo de su egreso, sus diagnósticos finales, un resumen donde se detalla la evolución y el estado actual, así como el manejo durante la estancia hospitalaria, incluyendo la medicación relevante administrada durante su atención, problemas clínicos aún pendientes, plan de manejo y tratamiento, recomendaciones para la vigilancia ambulatoria, atención de factores de riesgo y pronóstico. La siguiente acción esencial que vamos a conocer se refiere a la seguridad en el proceso de medicación. Aquí el objetivo general se refiere a fortalecer las acciones relacionadas con el almacenamiento, la prescripción, transcripción, dispensación y administración de medicamentos para prevenir errores que pueden dañar a los pacientes. Aquí es importante destacar que los medicamentos que se tienen en un hospital deben de ser identificados, sobre todo de manera visual. Es decir, debe existir una alerta visual para medicamentos, por ejemplo, de alto riesgo. Todo medicamento de alto riesgo deberá estar etiquetado en un círculo rojo y resguardado como de alto riesgo. Respecto al almacenamiento de medicamentos y electrolitos concentrados, estos deben de mantenerse en un lugar seguro y con condiciones ambientales según el farmacéutico indique. El personal que es responsable del almacenamiento de los medicamentos debe asegurar el etiquetado y resguardo de los medicamentos de alto riesgo, los cuales deben ser marcados con un círculo color rojo en el almacén en farmacia para ser calificado como medicamento de alto riesgo. Los lugares donde se almacenen los electrolitos deben de colocarse en un lugar visible con código de colores. Esto está descrito de acuerdo a la norma oficial mexicana número 72 del etiquetado de medicamentos y remedios herbolarios, en donde el color azul corresponde a bicarbonato de sodio al 7.5%, el color verde se refiere al sulfato de magnesio al 10%, el color amarillo es para el gluconato de calcio, el color rojo es para cloro de potasio, el color naranja para fosfato de potasio y el color blanco para cloruro de sodio. De la prescripción, sobre todo esto es sobre todo a nivel médico, en donde se indica que toda prescripción médica en el expediente del paciente, es decir, en la receta, debe de tener letra clara, legible, sin abreviaturas, sin enmendaduras, sin tachaduras, de acuerdo a las acciones mencionadas como son. Una receta debe de contener impreso el nombre y domicilio del establecimiento, el nombre completo, número de cédula profesional y firma de quien está prescribiendo, la fecha de elaboración, el nombre completo del paciente y fecha de nacimiento, nombre genérico del medicamento, dosis y presentación del medicamento prescrito, frecuencia y vía de administración, duración del tratamiento, indicaciones completas y claras para su administración. No debe de contener correcciones que pudieran confundir al personal y no debe utilizar abreviaturas en dosis, diagnósticos e indicación. Respecto a la transcripción, el personal de enfermería transcribirá en su hoja de enfermería los medicamentos y las indicaciones médicas sin modificar la prescripción original, y si presenta alguna duda debe de aclararla con el médico tratante.
Personal de enfermería solicitará el medicamento a la farmacia hospitalaria para los pacientes hospitalizados, y esta solicitud debe ser totalmente clara, legible, sin tachaduras ni enmendaduras. Respecto a la dispensación, el personal de farmacia es el que debe de verificar la solicitud del medicamento antes de entregarlo, y en caso de dudas no debe entregar dicho medicamento y se pondrá en contacto con el médico. El personal de farmacia entregará el medicamento revisado previamente, verificado y proporcionando información completa sobre su manejo a quien lo esté recibiendo. Y hay una parte en donde tenemos de que es importante conocer, y se refiere a los medicamentos de aspecto o nombre parecido, que por sus siglas se dicen los LASA. Estos medicamentos, la indicación es colocar alertas visuales al momento de prescribirlos o transcribirlos, que hagan evidente la diferencia entre los medicamentos, por ejemplo, digoxina y dorixina. Y respecto a la notificación inmediata de eventos centinela, eventos adversos y cuasi fallas relacionados con la administración de medicamentos, es de importancia recordar que un evento cuasi falla se define como aquel error médico que no produjo un evento adverso porque éste se detectó a tiempo. Un evento adverso es aquel daño resultado de la atención médica y no por condiciones basales del paciente. Por último, un efecto centinela es un hecho inesperado, resultado de la atención médica que produce la muerte del paciente, la pérdida de la función o incluso de un órgano. Por lo tanto, cuando se presenta un evento adverso por medicamentos o hemocomponentes, debe darse prioridad a la estabilización del paciente y posteriormente a la notificación de forma inmediata al médico tratante, y realizar un análisis de causa raíz de todos los eventos centinela relacionados con la administración de medicamentos y de hemocomponentes. La siguiente acción esencial, número 4, es la seguridad de los procedimientos, cuyo objetivo general es reforzar las prácticas de seguridad ya aceptadas internacionalmente y reducir los eventos adversos para evitar la presencia de eventos centinela derivados de la práctica quirúrgica y procedimientos de alto riesgo fuera del quirófano por medio de la aplicación del Protocolo Universal en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. Aquí las acciones para mejorar la seguridad en los procedimientos dentro del quirófano se va a caracterizar porque es un trabajo totalmente en equipo, en donde se debe de marcar al paciente incluso antes de su llegada al quirófano, que se conoce como el marcado del sitio quirúrgico. El marcado debe realizarse sobre la piel del paciente y de manera que esa marca permanezca después de la asepsia y la antisepsia. Esto se realiza previo al ingreso en la sala de cirugía. El cirujano responsable de la atención debe marcar el sitio quirúrgico, sobre todo cuando la cirugía se realice en órganos bilaterales o estructuras que contengan niveles múltiples. Existe una lista de verificación de seguridad, que esta puede ser un poco diferente en cada institución, pero se caracteriza porque se aplicará a todos los pacientes a los que se le realicen cualquier procedimiento quirúrgico dentro o fuera del quirófano, así como en los procedimientos invasivos y de alto riesgo que el establecimiento defina. Las fases que se debe seguir para la verificación para la seguridad de la cirugía, conocidos por sus siglas LBSS, se caracterizan porque tienen una fase de entrada, una fase quirúrgica y una fase de salida. La fase de entrada se caracteriza porque es antes de la inducción de la anestesia. Es cuando el anestesiólogo confirma verbalmente con el cirujano y el personal de enfermería la identificación del paciente, preguntando nombre completo, fecha de nacimiento, sitio quirúrgico y el procedimiento quirúrgico y su consentimiento. El anestesiólogo es el que confirma con el cirujano el marcaje del sitio quirúrgico. El cirujano debe confirmar la realización de asepsia en el sitio quirúrgico y la disponibilidad de todos los documentos, imágenes y estudios relevantes.
disponibilidad de productos sanguíneos si fuera necesario, funcionamiento adecuado de implantes, dispositivos y equipo especial si se está utilizando dentro del quirófano, así como el funcionamiento adecuado de cualquier indumentaria. La pausa quirúrgica se caracteriza porque es antes de la incisión. El cirujano debe confirmar que cada uno de los miembros del equipo quirúrgico se haya presentado por su nombre y función sin omisiones, y los miembros del equipo, que se refiere al enfermero, al anestesiólogo, al circulante y cualquier otro tipo de personal que participe en el procedimiento, se debe de presentar, así como confirmar de manera verbal con el anestesiólogo y el personal de enfermería la identidad del paciente, el procedimiento que se va a realizar, el sitio quirúrgico y la posición del paciente. Respecto a la salida, antes de que el paciente salga del quirófano, el cirujano debe, en presencia del anestesiólogo y el personal de enfermería, confirmar que se ha aplicado esta identificación del paciente, y debe confirmar nuevamente el nombre del procedimiento realizado, el recuento completo del instrumental como gasas y agujas, el etiquetado de las muestras, si hay problemas de resolver relacionados con el instrumental y los equipos que deben ser notificados y resueltos, así como reportar si ocurre algún evento adverso, y el cirujano, anestesiólogo y el personal de enfermería, por último, deben comentar al circulante los principales aspectos de la recuperación posoperatoria, el plan de tratamiento y los riesgos que el paciente puede cursar en el evento posoperatorio. El segundo aspecto se refiere al tiempo fuera para procedimientos fuera de quirófano. Aquí se refiere a que el tiempo fuera es un espacio en donde el propósito es llevar a cabo el procedimiento, tratamiento correcto para el paciente correcto, el sitio correcto o cualquier otra variable que ponga en riesgo la seguridad del paciente, y debe de realizarse justo antes de iniciar al menos los siguientes procedimientos, como son la transfusión de sangre, la radioterapia, la terapia de reemplazo renal con hemodiálisis, la toma de biopsia, procedimientos odontológicos, colocación de retiro de dispositivos como sondas pleurales, sondas urinarias, catéteres, dispositivos intrauterinos, estudios de gabinete que requieran medios de contraste, terapia electroconvulsiva y colocación y manejo de accesos vasculares. El médico responsable de la atención debe confirmar, verificar, prever y promover que el paciente y cuidador reciban información completa y comprensible, así como confirmar que el paciente es el correcto para el procedimiento correcto, el sitio quirúrgico correcto, así como marcaje correcto según corresponda. La siguiente acción esencial que vamos a se refiere a la acción esencial 5, titulada Reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de salud, por sus siglas IAAS, en donde el objetivo general es coadyuvar a reducir las infecciones asociadas a la atención a la salud a través de la implementación de un programa integral de higiene de manos durante el proceso de atención. Aquí básicamente es importante destacar que las acciones generales a la organización para reducir cualquier riesgo de adquirir infección asociada a la atención de salud debe ser tanto valorada, organizada por el área responsable de la capacitación del personal y las acciones de educación de la comunidad, que esto debe estar a cargo de por ejemplo, de los profesores, de los coordinadores de enseñanza, en donde se implementen programas de capacitación continua para todo el personal de salud del establecimiento, así como estudiantes, pacientes, familiares y visitantes, en temas de prevención de infecciones asociadas a la atención de salud y uso racional de antibióticos. El área administrativa, por su parte, debe de establecer y asegurar el abastecimiento y mantenimiento del material y equipo necesario para la higiene de manos, así como asegurar la calidad del agua. Como vimos, el programa integral incluye lo que es la higiene de manos y los 5 momentos. El personal de salud deberá conocer
que la higiene de manos durante los 5 momentos propuestos por la OMS y de acuerdo a las técnicas establecidas son antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. También dentro del programa integral de higiene de manos se indica que como personal de salud debemos de mantener las uñas cortas y limpias, evitar el uso de anillos o pulseras durante nuestra jornada laboral, evitar la higiene de manos con agua y jabón inmediatamente antes o después de frotar manos con una solución de base alcoholada, realizar la higiene de manos con agua y jabón simple con técnica de la OMS, al frotarlas durante al menos 20 segundos, realizar higiene de manos antes de utilizar guantes. En caso de utilizar solución base alcohol, esperar que ésta haya secado completamente antes de colocarse los guantes. Nunca utilizar el mismo par de guantes antes del cuidado más de un paciente y evitar la higiene de manos con los guantes puestos. En todos los establecimientos se designa una persona encargada de coordinar las acciones de higiene de manos, la educación a pacientes y familiares, la capacitación al personal clínico, no clínico, en formación, subrogado, voluntariado y visitantes. Además de difundir con un material alusivo la higiene de manos, así como realizar supervisiones, verificar el abastecimiento y mantenimiento del material, verificar la calidad de agua. Recordemos que estas acciones se realizaron sobre todo para disminuir las tasas de infecciones y sobre todo para mantener la seguridad del paciente. La acción esencial que continúa se titula reducción del riesgo de daños del paciente por causa de caídas. El objetivo general es prevenir el daño al paciente asociado a las caídas en los establecimientos de atención médica. Esto se puede lograr realizando acciones generales para la prevención de caídas como es la evaluación, evitar realizar cambios bruscos de postura, se deberá reportar de manera inmediata cualquier cuasi falla o falla que se haya tenido. Evitar, sobre todo, realizar cambios bruscos de postura, incorporar al paciente de forma rápida, sobre todo si ha permanecido mucho tiempo en cama. Informar al familiar que para movilizar al paciente requiere la ayuda de un miembro del equipo de salud o de otro familiar. Designar un responsable y verificar los factores del entorno arquitectónico, así como mantener una constante evaluación y reevaluación del riesgo de caídas, sobre todo en cada cambio de turno, cambio de área de servicio, cambio en el estado de salud, cambio o modificación del tratamiento e informar a pacientes y familiares sobre el riesgo de caída, las medidas de seguridad que se deben de aplicar para prevenirlas y la solicitud de ayuda en caso de su movilización del paciente. Las acciones de prevención de caídas es verificar el funcionamiento de los barandales de las camas, camillas y de los descansabrazos de las sillas de ruedas, realizar una sujeción del paciente en caso de ser necesario de acuerdo a un protocolo establecido desde la institución, colocar un timbre a la luz y al alcance del paciente, mantener alguna iluminación nocturna dentro de la habitación del paciente, colocar un banco de altura para el uso inmediato cerca del paciente. Estas acciones preventivas son varias. Ejemplo de ellas son explicar al paciente familiar acompañante el proceso de incorporación lento y pausado desde la posición en decúbito supino a sedestación. También hay acciones para la prevención de caídas en pacientes con agitación psicomotora o alteraciones psiquiátricas, en donde si el paciente presenta bastante agitación psicomotora, se deben de mantener los barandales arriba y siempre permanecer un familiar con ellos, así como registrar y notificar de manera inmediata si presenta un evento adverso como una caída. También aquí es importante destacar que se necesita mantener un trabajo en equipo junto con camillería para que se ayude al traslado o modificación del paciente. Y eso se refiere a las acciones de organización en donde se debe mantener y designar a una persona
para que verifique los factores del entorno arquitectónico que está asociado a riesgos de caídas del paciente hospitalizado, como las áreas de baño, las regaderas. Deben de existir señalamientos sobre rutas de evacuación, presencia de escaleras o rampas, la presencia de desniveles, evitar sobre todo escalones en la entrada o salida del baño. En las áreas de tránsito se deben de mantener libre de obstáculos que dificulten y impidan la circulación del personal o de los pacientes. Todas las áreas de atención al paciente y de enfermería deben contar con adecuada iluminación. Y por parte del personal de limpieza se deben de mantener los pisos secos y colocar señalización cuando el suelo esté mojado. Es importante que cada organización de salud implemente la evaluación y reevaluación del riesgo de caídas acorde a sus criterios específicos de cada establecimiento. La acción esencial número 7 se refiere al registro y análisis de eventos centinela, eventos adversos y cuasifallas, donde el objetivo general es informar sobre las cuasifallas, eventos adversos o eventos centinela mediante una herramienta de registro que permite el análisis y favorezca la toma de decisiones para que a nivel local se prevenga su ocurrencia y a nivel nacional permita emitir alertas para evitar que acontezcan más eventos en los establecimientos de atención médica, y esto es una prioridad del Sistema Nacional de Salud. De hecho, existe un registro de eventos adversos de acuerdo al proceso operativo del Sistema de Registro de Eventos Adversos establecidos por la Dirección General de GCES, por sus siglas en español, en donde el registro de eventos adversos se debe realizar inmediatamente cuando ocurre el evento adverso o tan pronto cuando sean identificados. Se reconoce porque es un registro anónimo, en donde la participación del hospital en los registros de eventos adversos se aprueba por un comité de calidad y seguridad del paciente o algún equivalente. En todos los eventos centinela se debe realizar siempre un análisis causa-raíz que permita su explicación o entendimiento. Los resultados del análisis de los eventos adversos se presentan ante el cuerpo directivo y ante el personal del hospital en una de las sesiones generales para aprender de estos errores y reportar al servicio de inmunizaciones durante las primeras 24 horas de eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunizaciones. Lo que se recomienda, que al menos sí se deberá registrarse, reportarse y analizarse, son la muerte imprevista no relacionada con el curso natural de la enfermedad o el problema subyacente del paciente, la pérdida permanente de una función no relacionada con el curso natural de la enfermedad o el problema subyacente del paciente. 3. Un riesgo potencial o inminente que ocurra en las primeras 2 viñetas, como son pérdida o muerte imprevista, cirugía en el lugar incorrecto, muerte materna, la transmisión de una enfermedad como resultado de una transfusión de sangre, hemocomponentes o trasplante de órganos o tejidos, suicidio, violación, maltrato o homicidio de cualquier paciente, entrega de menor de edad equivocado a familiar o representante legal, entrega de cadáver equivocado a familiar o representante legal y por último un evento supuestamente atribuible a la vacunación e inmunización. Como siguiente punto es la acción esencial número 8, que es la cultura de seguridad del paciente, cuyo objetivo general es medir la cultura de seguridad del paciente en el ámbito hospitalario, con el propósito de favorecer la toma de decisiones para establecer acciones de mejora continua del clima de seguridad en cada hospital del Sistema Nacional de Salud, cuyas acciones para medir la cultura de seguridad del paciente son 8. Número 1. Realizar anualmente la medición de la cultura de seguridad del paciente utilizando los cuestionarios ya establecidos. 2. La medición de cultura de seguridad del paciente que se debe realizar en la plataforma informática de la Secretaría. 3. Se va a caracterizar porque es una medición anónima, totalmente discreta y personal. 4. Participa en la medición del personal médico y de enfermería de todos los turnos del hospital y que están en contacto directamente con el paciente. 5. La participación del hospital en la medición de la cultura de seguridad del paciente. Esta debe ser aprobada por el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente o su equivalente. 6. El proceso de medición se hará de acuerdo al proceso operativo ya establecido.
7. Los resultados de la medición deben utilizarse para establecer las acciones de mejora para las dimensiones de cultura y seguridad del paciente. 8. Los resultados del análisis de la cultura y seguridad del paciente se presentan ante el cuerpo directivo y el personal del hospital en una sesión general para lograr identificar de manera oportuna las áreas de oportunidad y crecimiento para mejora a nivel institucional y personal. Por lo tanto, en este momento hemos acabado los lineamientos de seguridad en el ambiente hospitalario. A continuación, hablaremos de las acciones esenciales para la seguridad del paciente en el entorno ambulatorio. Igual son 8 acciones esenciales, son las mismas que en el ambiente hospitalario. La única diferencia es la modalidad de atención médica, ya que el paciente recibe los cuidados, tanto diagnósticos, terapéuticos, en forma ambulatoria, es decir, no permanece en una cama hospitalaria. Y esta modalidad incluye lo que sería la consulta ambulatoria de cualquier especialidad, así como es primer nivel, segundo o incluso tercer nivel, así como cirugía ambulatoria, hospitalización diurna médica y hospitalización diurna psiquiátrica. La primera acción continúa siendo la identificación del paciente, en donde también se menciona que las características, que los dos datos más importantes se van a referir al nombre completo del paciente y su fecha de nacimiento, así como otros determinantes según la normativa de cada institución. Aquí cabe mencionar que el objetivo general sigue siendo el mismo, mejorar la precisión en la identificación del paciente, unificando este proceso en todo establecimiento del sector salud a nivel nacional, a fin de prevenir cualquier error que involucre a un paciente equivocado. También aquí es importante destacar que la identificación del paciente previa a la realización de cualquier procedimiento. Si bien un procedimiento tanto menor como puede ser el retiro de una sonda, es importante identificar al paciente y no confundirlos. La siguiente acción esencial es la comunicación efectiva, cuyo objetivo sigue siendo mejorar la comunicación tanto para obtener información correcta, oportuna y completa, así como para reducir cualquier error. En esta comunicación efectiva es importante volver a hacer hincapié en que la prescripción que se puede ver en la receta debe de contener todos los indicadores, como son escribir con letra legible, colocar un espacio entre el nombre completo del medicamento, la sustancia activa, la dosis, las unidades de dosificación. La dosis en número entero nunca debe escribirse un punto decimal y un 0 a la derecha del número entero. Y nunca debe abreviarse las palabras como unidad, microgramos o día. También los valores críticos de laboratorio o de patología. Aquí es importante que cada laboratorio debe tener un responsable que notifique directamente al médico la información que se obtenga del paciente. Aquí no cambia nada a lo que es el nivel hospitalario del nivel ambulatorio. La siguiente acción esencial, que es la número 3, que es la seguridad del proceso de medicación. Aquí sí es importante destacar que nosotros como primer nivel de atención debemos de prevenir cualquier error en el proceso de medicación. Es decir, la receta debe estar bien requisitada. En donde la medicación que se tiene, al igual que en un hospital, en donde se almacenan componentes como los electrolitos o las soluciones, se deben de mantener en lugares con adecuado estado de humedad, con adecuado estado de temperatura, así como la identificación de medicamentos de alto riesgo. Hay algo que se llama la doble verificación, en donde es importante que la preparación y la administración se revise 2 veces, sobre todo de electrolitos, de insulinas, de anticoagulantes o de cualquier citotóxico o radiofármaco que se vaya a administrar en el paciente.
Ya habíamos comentado de los medicamentos LASA que son parecidos, en donde también en primer nivel tenemos bastantes medicamentos que son parecidos y que se deben de conocer para evitar su administración, confusión, cuasi falla o error que se pueda producir en el paciente y vayamos a producir alguna comorbilidad o discapacidad. En la acción esencial número 4, que también en el ambiente hospitalario se encuentra la seguridad de los procedimientos, en donde el objetivo general sigue siendo reducir cualquier evento adverso, evitar cualquier evento centinela y reforzar prácticas de seguridad. Recordemos que también la atención ambulatoria, existen cirugías ambulatorias donde hay entrada y salida del paciente en un mismo día, pero las indicaciones siguen siendo las mismas que en el ambiente ambulatorio, es decir, se deben de reforzar las prácticas de seguridad que ya son aceptadas internacionalmente para reducir eventos adversos, para evitar la presencia de eventos centinela durante los procedimientos. Esto se divide en lo que sería el marcado del sitio quirúrgico, en donde sí está permitido realizar un marcaje documental cuando en el cuerpo del paciente que éste permanezca aún haciendo la asepsia o antisepsia, y el médico responsable de la atención debe marcar el sitio quirúrgico cuando el procedimiento se realice sobre todo en órganos bilaterales. El tiempo fuera para procedimientos fuera del quirófano, se refiere a que incluso cuando se haga radioterapia o terapia de reemplazo con hemodiálisis, que es un procedimiento bastante delicado y crítico del paciente, se debe de marcar de manera correcta, identificar al paciente el sitio correcto o cualquier otra variable que ponga en riesgo la seguridad del paciente. En la acción esencial número 5, que sigue siendo el objetivo general, reducir las infecciones asociadas a la atención de salud a través de la implementación de un programa integral de higiene de manos. Es importante seguir lo que dice nuestro programa de higiene de manos, en donde el personal de salud debemos de conocer que antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o séptica, después del riesgo de exposición de líquidos, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente, es decir, los 5 momentos, tenemos que realizar higiene de manos. Esto continúa de la misma manera, es algo que debemos de conocer y mantener. La acción esencial número 6, que también se refiere a la reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas, debemos evitar en todo momento que el paciente puede tener una caída, sobre todo en pacientes ancianos, en donde se debe de evaluar y reevaluar incluso riesgos de caídas, prevenirlas y enseñarle a los pacientes que existen ciertas limitaciones arquitectónicas como lo que son las escaleras, las faltas de rampas, los escalones, que pueden provocar sus caídas, ¿sí? La acción esencial número 7, que se refiere al registro y análisis de eventos centinelas, eventos adversos o cuasi fallas, igual que en el ambiente hospitalario, se deben de informar y notificar de cualquier evento de manera inmediata. Los eventos que se deben de registrar son, por ejemplo, la muerte imprevista, la pérdida de alguna función no relacionada con el curso de la enfermedad, alguna cirugía incorrecta que se haya realizado, muerte materna, transmisión de una enfermedad por medio de una transfusión de sangre o hemocomponentes, suicidio, violación, maltrato u omisión de cualquier paciente y cualquier evento atribuible a la vacunación. El sistema de notificación y análisis de eventos adversos, centinelas y cosifallas de cada organización debe de implementar, además de analizar las actividades de evaluación de riesgo y siempre, si es un evento centinela, reconocer la causa raíz. El registro sigue siendo anónimo y la notificación sigue siendo de manera inmediata.
Por último, lo que es la cultura de seguridad del paciente, como bien se menciona en su objetivo general, su objetivo es medir la cultura de seguridad del paciente en el ámbito ambulatorio con el propósito de favorecer la toma de decisiones para establecer acciones de mejora continua del clima de seguridad de hospitales del Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, se debe favorecer que anualmente se haga una medición de la cultura de seguridad del paciente utilizando los cuestionarios ya conocidos. Medir la cultura de seguridad del paciente sigue siendo de manera anónima, donde debe participar el personal médico y de enfermería de todo el hospital de ambos turnos que están en contacto con el paciente, así como tener como conclusiones, presentar los resultados de la medición, establecer acciones de mejora para las dimensiones de la cultura de seguridad del paciente y llegar a resultados negativos. Y por último, los resultados de análisis de la cultura de seguridad del paciente se presentarán ante el cuerpo directivo y a todo el personal del establecimiento médico en una sesión general con la finalidad de mejorar áreas de oportunidad. Como podemos ver, las acciones de seguridad del paciente, que son 8 acciones esenciales, tienen la finalidad de evitar discapacidad, evitar complicaciones como mortalidad y sobre todo infecciones asociadas a la atención a la salud. Las acciones esenciales son tanto en el ambiente hospitalario como en el ambiente ambulatorio y las diferencias son mínimas. En ambos aspectos se deben de respetar, de conocer y de mantener. Agradecemos su atención y con esto concluimos la presentación.